padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, María Corina Machado. RCR, contigo, María Corina Machado. María Corina. El momento llegó, Venezuela se unió. Luchemos por la libertad, María Corina. Venezuela, Dios nos bendiga. Como todos los martes, es para mí un enorme placer, una gran responsabilidad compartir estos minutos con ustedes que vuelan aquí en RCR 750, la casa de la libertad de expresión y de la verdad. Hoy, 10 de noviembre, voy a tener un programa para mí realmente especial. Voy a estar acompañada de dos mujeres, dos venezolanas, cada una haciendo un gran trabajo en puntos extremos. Una fuera de Venezuela, una larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos. Otra aquí, nada más y nada menos que en el municipio de San Francisco, uno de los puntos de mayor, digamos, conflictividad y dolor que está viviendo la sociedad venezolana, allá en el municipio de San Francisco del estado Zulia, con Joana López. Así que arrancamos. En la dirección general de RCR, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Ulitz Arcaya, en la producción de nuestro programa, Justo Navarro, César Umbría, Malala Nogales, y en el control, José Gregorio González. Gracias una vez más, Euler Guillén, por esta música hermosísima con la que arrancamos cada martes. Y hoy, martes 10 de noviembre, me va a regañar ella por decir lo que voy a decir. Hoy cumpleaños una mujer que admiro, que respeto, que quiero mucho, de la cual he aprendido muchísimo, y es nuestra amiga Teresa Albániz. Además, ella todos los martes nos acompaña en el programa y es implacable en sus evaluaciones, en sus comentarios sobre la conversación que yo tengo con ustedes. Así que hoy, yo sé que ella está allí y es su cumpleaños, yo le quiero hacer llegar a ella y a toda la gente como ella, a todos los venezolanos que jamás ceden en sus principios, en sus convicciones, en su profundo amor por Venezuela. Cuánto yo los estimo y cuánto aprendo de ellos cada día. Además, quiero hacerle llegar mis condolencias y mi cariño al rector de la Universidad Simón Bolívar, el doctor Enrique Planchar, por el fallecimiento de su hijo en estos días. A toda la familia Planchar Siles, mi cariño, nuestras oraciones, es una pérdida enorme. Y por supuesto, no quiero dejar de mencionar lo que está ocurriendo en este momento en el municipio Junín, allá en el estado Táchira. Son unas pérdidas enormes producto del desborde del río. Allá toda la gente en Rubio se está organizando. Quiero hacerle llegar a los jóvenes de 20 en particular, todo el equipo de 20 Junín, que han creado una gran iniciativa de solidaridad. Todo lo que podamos ayudarlos, yo los voy a poner, ahora al final del programa les voy a dar los contactos y los teléfonos, porque realmente es una situación trágica. Ya van 3 personas fallecidas, hay algunos desaparecidos, más de 1.500 personas afectadas de una manera muy dura y obviamente agravado por la situación que vivimos. Dicho esto, y antes de comenzar a hablar con una de esas dos mujeres excepcionales con las que yo les dije que hoy vamos a conversar, que es Tamara Sujú, que además Tamara no necesita presentación, yo sí quisiera compartir con ustedes un artículo que publiqué el día de hoy y que además nos va a dar pie a la conversación que Tamara y yo hemos tenido antes y que yo quiero compartir nuevamente con ustedes. Este artículo publiqué en el periódico El Nuevo Herald y se refiere al planteamiento que han hecho algunos actores dentro y fuera del país de buscar un esquema de cohabitación, de negociación y de acuerdo con sectores del régimen criminal. Y por lo tanto yo he llamado a este artículo Pactar con las mafias, el cese de la oposición. Son muchos los eventos que en los últimos tiempos han añadido aún más desconcierto a los venezolanos. Sin embargo, tanto los ciudadanos como nuestros principales y verdaderos aliados internacionales estamos muy claros en que no nos confrontamos con una dictadura convencional, sino con una estructura criminal y terrorista de índole transnacional. En consecuencia, el problema no es solo Maduro. El problema es un complejo entramado de mafias, narcotráfico, terrorismo y corrupción, que ha conducido a la total vulneración de nuestra soberanía.
a un drama humanitario sin precedentes y a la desaparición de cualquier vestigio del Estado de Derecho. La infortunada expresión "aquí el problema es Maduro" implica una nefasta política negacionista. Entonces no existen las imputaciones internacionales, las listas de torturados y violadores de derechos humanos, los sectores del régimen aliados con Irán y el terrorismo islámico, el cartel de los soles, los agentes cubanos administrando el aparato del Estado venezolano, la vulneración de la soberanía, la red de criminales financieros que entrelaza a régimen y oposición, entre otros. Con esto, las actuaciones erráticas del gobierno interino han tocado fondo y hoy en día se hace imposible para los venezolanos que buscan la verdadera liberación del país seguir apoyando una dirección política con tantas incongruencias, manipulaciones y engaños. El interinato pasó del cese de la usurpación a solos no podemos, a la responsabilidad de proteger, para finalmente hacer una pirueta y regresar con un incomprensible solos es que debemos. El punto de llegada de este accidentado periplo, no exento de graves consecuencias, es que el gobierno interino del presidente Guaidó, a través de la vocería de su centro de gobierno, propone y pretende imponer que la oposición debe aliarse con el círculo de la dictadura de Maduro, entre comillas, para buscar una transición. Con esta alianza cesarían inmediatamente de ser oposición. Inmediatamente. Un gobierno de transición con parte de las mafias no es una fórmula para sacar a los criminales del poder, sino para redistribuir el poder entre los criminales. Si algo hemos aprendido los venezolanos es que esta red de redes financieras y mafiosas, con sus disfraces ideológicos, no es una estructura jerárquica y que desgraciadamente ha penetrado parte de la oposición. Su dinámica principal es la mutua extorsión a nivel nacional e internacional. Nuestros genuinos aliados no son los señores Borrell, Sánchez y Zapatero. Nuestros genuinos aliados son Luis Almagro y los presidentes de Brasil, Colombia y los Estados Unidos. Dadas las circunstancias de la crisis humanitaria y ética, más que un gobierno de transición supuestamente inclusivo, nos urge poner el énfasis en una transición con solvencia moral y capacidad técnica. En la consulta propuesta por el interinato, les preguntarán a los venezolanos si quieren a Padrino López y a Michael Moreno en una Junta de Emergencia Nacional para que refunden los cimientos éticos y morales de la República. Porque para los ciudadanos de eso se trata, de la recuperación de la soberanía, del Estado de Derecho y el crucial adesentamiento de la administración pública. Apartémonos un momento de las consideraciones éticas y morales de este exabrupto para considerar los aspectos pragmáticos de la política realista. ¿Cuál es su visión de futuro? ¿A dónde aspiran llegar con esto? ¿En qué plazos? ¿Qué o quiénes los legitiman para implementar esta nueva traición al mandato de los venezolanos que apoyaron la otrora lúcida agenda del presidente interino? Si se alega que por la paz y la gobernabilidad del país es necesario que se incluya en el gobierno de transición una representación del chavismo, a pesar de que haya estado comprometido con elementos de las mafias armadas y financieras que lo han constituido, es importante preguntarse y precisar muy bien cuál es el aporte de esta inclusión, tanto para el control del territorio como para la reinstitucionalización democrática y ética de la República. Desde un punto de vista pragmático, ningún sector del chavismo que entregue a otro estará en grado de garantizar el servicio por el cual supuestamente se le estaría dando cabida a la cogestión de la transición. Después de 2 décadas de secuestro, el rescate que pretende pagar la oposición interina no es poca cosa. Es el reino de la impunidad por los atroces crímenes cometidos y por el imperdonable saqueo a la nación. Impunidad que garantizaría la perpetuación de las redes de corrupción y las mafias financieras que tanto esfuerzo hacen en permear a los partidos de oposición y a sus nuevos aliados internacionales. Esta alianza es éticamente inaceptable y pragmáticamente inviable. Pero si se empeñan en concretarla,
Los millones de venezolanos que aspiramos a la libertad plena la enfrentaremos con contundencia hasta lograr nuestros objetivos finales, el restablecimiento de la soberanía nacional y el Estado de Derecho en Venezuela. Gracias por escucharme, todos ustedes. Creo que es mi deber en estas horas donde se provoca y se pretende confundir a la sociedad, dejar muy claro cuáles son los pilares y los lineamientos éticos de nuestra lucha. Y por eso hoy quise tener como una participante muy especial, muchas otras veces hemos hablado aquí, y ella además no necesita presentación, alguien que ha dedicado su vida a la búsqueda de la justicia, y en particular a resarcir el daño enorme, horrendo, brutal que este régimen ha hecho a los derechos humanos de los venezolanos. Ella es Tamara Sucún, abogada, defensora, directora de la Fundación Casa y además una de las personas que más ha contribuido a que efectivamente el caso y la investigación en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad efectivamente tenga lugar. En los últimos días, Tamara además ha señalado y explicado que se ha dado un paso muy, muy importante precisamente en la Corte Penal Internacional. Y yo creo que antes de abordar algunos aspectos que mencionaba en mi artículo referente a las fórmulas de una supuesta transición que quieren convertir en transacción, yo quisiera, Tamara, que nos permitas recordar contigo cómo ha sido este proceso, lo que representa la Corte Penal Internacional, las denuncias que habían formulado no solamente defensores como tú, sino también ya son 6 jefes de estados de otros países. Así que bienvenida al programa, gracias por escuchar mis palabras y por favor vamos a hacer una actualización de dónde estamos en términos de la justicia internacional y los crímenes de lesa humanidad. Gracias y bienvenida. Hola María Corina, bueno, buenas tardes Venezuela, muchas gracias por la invitación. En efecto, supimos la semana pasada que la fiscal había decidido cerrar la etapa, o sea, el examen preliminar, como sabemos, estaba en fase 2 y anuncia que consiguió las suficientes pruebas en los casos que se han denunciado para, en el informe que ella va a publicar en el mes de diciembre, decir que hay crímenes con competencia de la Corte que van a ser examinados en la fase 3. Es decir, primero se determinó que han sucedido crímenes con competencia de la Corte. Esto quiere decir crímenes de lesa humanidad. Segundo, pasamos de la fase 2 a la fase 3 y no como dijo ayer el fiscal, que yo no sé de dónde lo sacó, el fiscal de la estructura represiva, que la gente estaba mintiendo diciendo que se había abierto una investigación. No, nadie ha dicho que se había abierto una investigación. Pasamos de una fase a la otra. ¿Qué sucede con el pase a la fase 3, que es la fase de la admisibilidad, ¿no? Que es muy importante, es porque además hay que responder al fiscal, a Tarek William. Yo me niego a llamarlo fiscal, ¿no? Lo que sucede ahora es que la Corte va a determinar si en Venezuela esos casos que pasaron a la fase 3, recordémosle a tus oyentes que en los casos que está investigando la Corte, los crímenes que está investigando la Corte son asesinatos, detenciones arbitrarias, tortura, violencia sexual y desaparición forzada temporal. Esos son los crímenes que por ahora se están investigando porque son los crímenes con los cuales ella abre el examen preliminar. Entonces, en la fase 3, que es donde vamos ahora, se va a determinar qué ha hecho el Estado venezolano por investigar los culpables de dichos crímenes. Si ha habido investigaciones serias, creíbles, y si ha habido enjuiciamientos de esos culpables. Por supuesto, esto trajo mucha especulación la semana pasada, porque la fiscal cuelga esa noticia en una foto que publica la Corte Penal Internacional, donde aparece Tarek William al lado de la fiscal en la Haya, en la Corte Penal. Yo le quiero decir a tus oyentes que esto ella no lo puede impedir, es decir, la Corte Penal Internacional es un organismo universal, igual que Naciones Unidas.
Y hay un reglamento, hay una cláusula en las sanciones que tiene Tarek William Saad y en las sanciones que tienen los funcionarios venezolanos en Europa que están sancionados, que dice que no se puede impedir que estos funcionarios vayan a organismos universales. Por eso que tú lo ves en... Claro, pero hay una cosa allí, Tamara, la gente le pareció que era como mucha casualidad, que justamente se aparece este señor justo cuando se hace el anuncio. ¿Eso fue casualidad o tú crees que una cosa detonó la otra? ¿Cómo es la cosa? Porque además, obviamente, el chavismo y el aparato de mentira del régimen y de propaganda del régimen han tratado de distorsionar y decir que eso fue como un espaldarazo al régimen criminal de Maduro. Mira, yo jamás diría que es un espaldarazo cuando la fiscal, aprovechando la visita de Tarek William Saad, aprovecha para decirle que la Fiscalía ha decidido pasar a la etapa 3, muy importante, porque consiguió que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad. Es decir, no, por supuesto que el régimen va a querer sacarle todo el provecho, pero lo que ella estaba diciéndole en ese momento, y además el mensaje para los venezolanos es, sí, aquí está el fiscal que representa la estructura represiva del Estado, pero aquí está la decisión de la Fiscalía de avanzar en el examen preliminar de Venezuela 1, porque hay 2, el 1, de avanzar sobre los crímenes porque conseguimos que se estaban cometiendo en Venezuela. Yo creo que el fiscal salió con las tablas en la cabeza, aunque lo quiera disfrazar. Y mira, en una... Ajá, termina. No, porque tenemos que ir a una pausa, pero por favor termina tu punto, disculpa. En una rueda de prensa ayer además decía que ellos habían ido, que habían invitado a la Fiscalía a Venezuela, a la fiscal, que habían entregado una serie de documentos donde ellos han demostrado que han hecho investigaciones. Yo quisiera saber cuáles son esas investigaciones que han hecho, y además acuérdate que tienen que ser independientes y creíbles, ¿no? Y no hacer como hicieron en el caso de Acosta Arévalo, que sentenciaron a 2 personas totalmente desconocidas, sin olvidar que hay una cadena de mando que es lo que funciona en la Corte Penal Internacional, porque en la Corte Penal Internacional, cuando tú cometes crímenes de lesa humanidad, el que lo comete es el Estado, es la máxima figura, es la inducción, ¿no? Y claro, me imagino que estarán mintiendo, diciendo que hay algunos casos que tienen alguna judicialización, cuando por supuesto no hay casos, no hay presos por torturados, no hay presos por asesinatos, no hay presos por violencia sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, vamos a una brevísima pausa. Al regreso, Tamara, yo quiero que nos expliques las implicaciones que tiene para Venezuela el pasar a esta fase 3 y la siguiente, y para el régimen. Que creen que se van a salir con la suya y que, como tú has dicho, fue todo lo contrario, salió con las tablas en la cabeza, porque en su cara le dijeron, ¿sabes cómo es? Sí hay base para iniciar una investigación. Vamos a una brevísima pausa y al regreso, amigos, seguiremos conversando con Tamara Subu aquí contigo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM.
RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo y conversando con la abogada, defensora de derechos humanos, directora de la Fundación del Instituto Casla, Tamara Sujú. Tamara, tú nos has explicado lo que ha ocurrido en la fase que se abre ahora, la fase 3. Rápidamente, ¿podrías explicarnos cuáles son las próximas fases? ¿Qué significa tener el apoyo de estos 6 jefes de Estado haciendo la denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el régimen de Maduro? ¿Y qué pueden esperar estos criminales ahora que este proceso avanza? ¿Ha sido lento o ha sido rápido, como algunos contrastan posiciones, ¿no? Mira, antes quería terminar una idea, ¿no? A mí me gustaría que la fiscal, como acudiera a esa invitación del criminal Tarek William Saad. Me confundo con los Tarek, ¿no? Porque ambos son estructuras represivas. Y acudiera a Venezuela y entrara a las cárceles políticas venezolanas de los 2 policías de inteligencia, pero realmente hacer su trabajo y no como el que ha hecho la comisión de la Bachelet, ¿no? Que le han hecho guías turísticos por esas cárceles donde han interrogado a 13 o a 11 personas de 180 presos que hay ahí y le han echado pintura a las celdas de tortura, y una vez que ella sale, las celdas de tortura vuelven a funcionar, ¿no? Porque que ha habido maltrato después incluso de las iras de la Bachelet. Entonces, ¿qué pasa ahora? El examen preliminar tiene 4 fases. La fase 3 es la que te acabo de comentar, y la fase 4 sería la oportunidad de la justicia, ¿no? Donde la fiscalía estudia si es un momento oportuno para abrir una investigación o no. Una vez que terminan las 4 fases, se hace un informe final, que es el informe de la Sala de Asuntos Preliminares, y lo que pasaría si no hubieran denunciado 6 estados por el artículo 14 es que la fiscal elevaría ese informe a la Sala de Jueces de Asuntos Preliminares, donde puede pasar un tiempo que nadie conoce, o sea, un tiempo desconocido, ¿no? En cambio, como 6 estados partes del estatuto han denunciado al gobierno, al régimen, la fiscal ya no tiene que elevar ese informe a las salas de jueces, sino que ella decide si abre esa investigación o no. Nos ahorramos un gran tiempo con esa denuncia de esos 6 estados partes. ¿Qué ocurriría qué puede ocurrir en el primer momento en que se abra una investigación? Que la fiscalía puede dictar órdenes de aprehensión internacional contra un mandatario y una estructura. Es el único organismo internacional que puede dictar órdenes contra un mandatario en funciones. Eso es lo que podría ocurrir el día que avancemos hasta la etapa de investigación, ¿no? Que yo espero espero, María Corina, que no esté maduro de aquí a allá realmente, ¿no? Claro, yo te entiendo. Ahora, hay gente que dice que el proceso ha sido muy lento, incluso se ha creado una campaña sobre la fiscal y sobre posible afinidad ideológica de la fiscal con el régimen. ¿Qué piensas tú? Mira, María Corina, yo no sé si el día de mañana habrá otro tipo de desenlaces, ¿no? Pero yo te puedo decir al día de hoy que cuando la fiscalía estaba examinando en la etapa 1, estaba examinando lo que se enviaba desde el año 2014 en adelante. Yo denuncié en la fiscalía, mi primer expediente fue en el 2016, que tenía crímenes desde el 2002 hasta el 2016, y después tuve un segundo expediente cuando se abre en el 2018 el examen preliminar, porque me dan un número nuevo para nuevas asignaciones, ¿no? Pero ese examen preliminar, cuando ella anuncia el examen preliminar en el febrero del 2018, ya estábamos pasando a segunda etapa, es decir, ella estuvo examinando durante del 2014 al 2018, todo lo que recibía en el 2018 decide pasar a segunda fase, y del 2018 al 2020
abre la tercera etapa del examen preliminar. Es decir, yo diría que en 3 años, 3 etapas, en 4 años, 3 etapas. Es uno de los procesos, si tú buscas la historia de la Corte Penal Internacional, que ha ido y ha avanzado más rápido dentro de la historia de la Corte. Es decir, ha sido por el impulso de los estados, ha sido por la contundencia de las denuncias y porque los venezolanos... Y por el trabajo de los defensores de los derechos humanos y de los familiares de las víctimas que han tenido una valentía enorme. Ahora, yo creo que esto es muy importante porque a pesar de que la justicia internacional efectivamente es lenta, por rigurosa y por la naturaleza de las consecuencias que tú dices, o sea, es la única instancia, en este caso la Corte Penal Internacional, que puede dictar una orden de captura, un mandatario en ejercicio, está avanzando y está avanzando más rápido que otros, y lo que ha ocurrido la semana pasada del paso a la tercera fase es realmente un evento histórico. Yo quiero... Y hay otra cosa importante, rapidito. Hay otra cosa importante, que nosotros los venezolanos parecemos más bien siempre oposición a nosotros mismos. Es decir, mientras hablan y dicen todo lo que quieran de la fiscal, para lo que hemos trabajado con la Fiscalía, para lo que hemos denunciado con la Fiscalía y sabemos cómo están los casos y cómo ha ido avanzando y cómo funciona la estructura de la Corte para estudiar todos esos casos, nosotros estábamos, por ejemplo, por lo menos yo estaba segura de que el pase de fase iba, porque la contundencia de las denuncias te dicen que es así, ¿no? Claro, y claro. Caerle a piña, como decimos nosotros, a una persona que ha abierto un examen preliminar, que ha avanzado, que tiene un equipo trabajando y que además te dice, delante del fiscal de la estructura represiva, que consiguió pruebas de crímenes de lesa humanidad para ir a otra fase, o sea, y vas a seguir diciendo, quitándole la gente de justicia, de denunciar. Lo que pasa, Tamara, tratando de ponerme del otro lado, han habido tantas traiciones a los venezolanos, tantas traiciones de supuestos aliados, hay tantos intereses internacionales que claramente están jugando en contra de la liberación de Venezuela y a favor de un esquema de cohabitación con las mafias, en los términos que yo planteaba al principio del programa, que claro, los venezolanos estamos picados de culebra, es decir, la gente está diciendo, bueno, siempre con mucho cuidado, por eso es tan importante tú, en quien tenemos plena confianza, y que además eres una gran conocedora del proceso, que lo puedas explicar en los términos que lo estás haciendo. Ahora, yo no quiero cerrar esta entrevista contigo, esta conversación, Tamara, sin abordar lo que yo planteaba al principio. Efectivamente, en estas últimas horas se empiezan a escuchar personas diciéndonos, mira, es que hay que ir a un esquema de transición con parte del chavismo, es decir, al estilo 30 de abril, es decir, con los jefes de las mafias, planteando como que solo si hay un sector de ese lado será viable la posibilidad de avanzar en una transición, que yo he dicho durante mucho tiempo que es convertir la transición en transacción, en el sentido de repartir beneficios a unos actores, condenando a Venezuela a ser un país de mafias, ni siquiera un modelo ruso, mucho peor, porque hoy en día es la presencia iraní, siria, turca, china, es decir, muchos elementos y regímenes antioccidentales que están involucrados en la ocupación de Venezuela. Yo quisiera, después de lo que tú conoces de manera privilegiada en términos de los crímenes y las redes financieras y mafiosas de estos individuos, ¿cómo reaccionas ante un planteamiento de esta naturaleza? Mira, lo que yo puedo decir es que justamente ese es el mensaje que no queremos mandar. Es decir, ¿qué mensaje le mandas tú, por ejemplo, a la Corte Penal cuando estás pensando en una transición con la cadena de mando de los 10 primeros? ¿Qué mensaje le mandas tú a la Corte cuando dices que tú quieres llevar una transición con Vladimir Padrino y Michael Moreno, por ejemplo? ¡Qué horror! O sea, es un horror, ¿no? Plantear que tú puedas llevar una transición con aquellos que tienen las manos manchadas de venezolanos. Pero es que el problema en Venezuela, María Corina, es que la cabeza de mando es corrupta, narco y criminal. Terrorista. Y de ahí tiene una estructura donde hay narcos y criminales, o donde hay criminales y corruptos, o sea, es que no se salva a nadie en esa estructura, ¿no? Porque para estar en una estructura de mando, al día de hoy, defendiendo este régimen criminal, es que todos son cómplices y todos forman parte de
de ese grupo, de esa, ¿cómo es que yo le digo? Gángster, porque para mí son un conglomerado criminal, es un conglomerado. Perfecto, ¿no? Entonces, tú no puedes en este momento en que Venezuela ha luchado tanto, porque han sido 20 años, María Corina, 20 años de lucha, día tras día que ha dado el venezolano, que han expuesto a sus hijos, que les han asesinado a sus hijos, que los han detenido, que hay más de tantos millones de venezolanos en el exilio. Tú no puedes plantearte en este momento una transición contra aquellos que han tenido la culpa de la destrucción de Venezuela. Porque entonces, ¿cuál es el mensaje que tú le estás mandando? ¿Qué mensaje es el mensaje? El mensaje militar es el 30 de abril, María Corina. ¿Qué mensaje es el mensaje? Yo voy a hacer transición contra quien los ha perseguido a ustedes y los ha metido presos y les ha torturado a sus compañeros. Y no solamente a los presos políticos, y no solamente a los torturados, y no solamente a los venezolanos que han sido asesinados y robados. El mensaje que se le envía, por ejemplo, al núcleo institucional de las Fuerzas Armadas es devastador. Es totalmente contrario al incentivo que queremos, porque ese núcleo institucional en las Fuerzas Armadas o en los cuerpos de seguridad civiles, ¿qué le estás diciendo? Arriesguen su carrera, arriesguen su familia, arriesguen su vida para restaurar la soberanía y el Estado de Derecho en Venezuela, pero esos generalotes que ellos saben mejor que nadie sus vínculos con el terrorismo, la guerrilla, el narcotráfico, la corrupción, no solamente no les va a pasar nada, no solamente los van a dejar con sus reales, pero es que además van a seguir siendo sus superiores. Sí, ¿qué te dice? Claro, entonces, la defensa. Entonces, entonces, y además, yo lo repito muchas veces, Tamara, y lo hemos hablado tú y yo antes, y lo decía en el artículo. O sea, pongamos a un lado las consideraciones éticas, pongamos a un lado el hecho que esos criminales se han llenado los bolsillos y tienen cuentas millonarias en dólares, en euros, en todas partes del mundo, con la plata de las medicinas, de la comida, de la justicia, de la educación. Pongamos de lado que además ese dinero puede venir del narcotráfico, del lavado de dólares o de la prostitución infantil en Venezuela. Pongan al lado esa consideración ética. Es que desde el punto de vista pragmático, político, simplemente está condenado al fracaso y a la inviabilidad. Uno, porque los venezolanos no nos los vamos a calar. Y dos, porque quienes lleguen a esas posiciones de poder jamás van a buscar ni permitir que haya una justicia independiente en Venezuela que después venga a juzgarlos y a quitarles sus reales. Entonces, lo que ellos están buscando es un esquema de cohabitación con un sector de la llamada oposición que se preste a esa farsa para simplemente pasar la página y es el reino de la impunidad total. Y eso es absolutamente inviable. Eso es inmoral, María Corina. Y sobre todo es inmoral para las víctimas, para quienes los están observando que han sufrido tanto, María Corina, para aquellos, como tú dices, que no solamente son los presos y los perseguidos políticos, es la gente común, es la gente que los observa en los barrios, es la gente que los observa en el interior del país, que no tiene comida, que no tiene luz, que no tiene agua, que no tiene para trasladarse, que se está muriendo. O sea, yo lo que pienso, María Corina, es que si tú vas a fundar una Venezuela de futuro, tiene que ser una Venezuela con principios, con valores. Y esta gente ha demostrado durante 20 años que no tiene ni principios ni valores, porque han llevado a Venezuela a la destrucción y porque son capaces de preferir que se mueran los venezolanos de hambre por falta de alimentos, por falta de medicina, mientras ellos se enriquecen, se llenan los bolsillos y hacen los negocios del mundo, porque es que están haciendo los negocios del mundo, María Corina, con la situación del oro. 8 toneladas de oro semanales se van de Venezuela. Parece si no tendrán las arcas llenas en el exterior, estos mafiosos, ¿no? No, claro, que entonces uno dice, ¿con cuál de esas mafias es que quieren impactar? ¿Con la del oro? ¿Con la de la droga? ¿Con la de la prostitución infantil? ¿Con la de los organismos represivos que tú tanto has denunciado? Entonces, en síntesis, Tamara, yo creo que estamos viendo y nos corresponde, con todas las implicaciones que ellos tienen, denunciar y explicar a los venezolanos una gran operación. Una operación que busca precisamente eso, establecer y consolidar un sistema de mafias, un Estado mafioso en Venezuela, donde algunos actores no solamente van a seguir haciendo mucho dinero, sino muchísimo dinero más a costa de la disolución de Venezuela como nación. Esto lo tratan de adornar con una fachada de la normalización
en la cual se insertan no solamente farsas políticas como el 6 de diciembre, sino ya planteamientos que han sido reiterados y repudiados por los venezolanos, como esos diálogos de espaldas al país, ¿no? Y esas supuestas negociaciones, que al final lo que buscan es quitar las sanciones para que ese dinero criminal pueda fácilmente reinsertarse en el sistema financiero del mundo, y que buscan utilizar instrumentos como el mamotreto que llaman ley antibloqueo, que es simplemente rematar Venezuela, o sea, los activos del país, entregárselos a precio de gallina flaca a las redes criminales, hablando de privatización. ¿Qué privatización? Eso es lo que es saquear a Venezuela para sus propios aliados mafiosos. Entonces, es un momento en el cual tenemos que tener muy claro esta operación que está en marcha, una operación de apaciguar a la sociedad y de hacer creer que hay una disposición de avanzar. Aquellos que están planteando esquemas de petróleo por comida, etcétera, al final lo que están tratando es desmontar toda una política de máxima presión que ha habido en los últimos años de la comunidad internacional y que tiene al régimen financieramente contra las cuerdas. Entonces, esto hay que decirlo, hay que denunciarlo con todas sus letras, y hay que recordarle a los venezolanos que no estamos lidiando con malos políticos, ni siquiera con políticos autoritarios. Estamos lidiando con un sistema criminal, con acciones que son realmente de sociópatas y rasgos sociopáticos en quienes están en conjunto operando y destruyendo a Venezuela. Y es por eso es tan importante tu palabra, Tamara, y que todos los venezolanos hoy sepamos el trabajo que estás haciendo, que no te vas a detener y que la justicia internacional tampoco en este momento es, apaciguable, seguirá su camino. Así es, María Corina, y todos aquellos que en algún momento han sido parte de esa estructura, porque no nos olvidemos que son solamente los de ahora, hay muchos de antes que ya no están, que quieren ser parte de esa transición y que dicen que ellos fueron una herramienta, que fueron utilizados, que todos aquellos que formaron parte de esta estructura criminal desde que llegó Chávez, María Corina, que formaron parte, ojo, porque ellos ayudaron a la destrucción de las instituciones en Venezuela, ellos ayudaron a la destrucción de la economía de Venezuela, que se pongan a derecho, porque eso es lo que tienen que hacer, para que la justicia los juzguen cuál es su culpabilidad, cuáles no de qué son culpables, de qué tanto pueden estar exentos de esa culpabilidad, y después veremos qué tan buenos ciudadanos fueron. Pero para mí no puede existir perdón para una Luisa Ortega Díaz y culpar a un Tarek William Saab. Ambos son fiscales. Ellos fueron la cabeza de la estructura represiva del régimen, de este régimen, porque este es un solo régimen, estos no son dos regímenes, Maduro y Chávez, no es un solo régimen continuado. Y no todos se visten de rojo, por cierto, no todos estos criminales se visten de rojo, pero como tú has dicho, la justicia va a prevalecer, la justicia internacional y la justicia en Venezuela, y todo se va a saber, la verdad se va a saber, y construiremos una nueva Venezuela con pilares éticos y pilares republicanos muy sólidos, y en ese sentido tu contribución ha sido invalorable, Tamara. Un abrazo enorme, nos pasamos del tiempo, pero para mí esto es uno de los mensajes fundamentales que hay que transmitirle a todos los venezolanos aquí alrededor del mundo. Mi cariño, mi respeto, mi admiración sigue adelante. Y bueno, amigos, vamos a una breve pausa. Al regreso vamos a estar hablando con otra mujer excepcional también. Ella lo está haciendo ya no sacudiendo a la justicia internacional, sino acompañando al venezolano que aquí lucha, que aquí sufre, pero que aquí no se rinde. Y lo vamos a hacer con una gran líder del municipio San Francisco, la coordinadora de 20 San Francisco, Joana López. Vamos a una brevísima pausa y regresamos contigo. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten,
libres de culpas, te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCN 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos con el Dr. José Eduardo Troconis. Comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud. Todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo, tratando de comunicarnos con Joana López. Como todos sabemos, la situación en el Zulia en términos de servicios básicos es un horror, no solamente la luz y, bueno, por supuesto, la conexión a Internet. Pero aprovecho para insistirles en la campaña que está haciendo todo el equipo de 20 en Junín, allá en Rubio, en el estado Táchira, en nuestra frontera, como consecuencia del desbordamiento del río. Necesitamos que, por favor, todo aquel que pueda hacer llegar algo de alimentos, de ropa, de enseres. Hay varios puntos donde se están recogiendo estos materiales de los que puedan ayudar. Rubio, Guasitas, diagonal a la Plaza Bolívar, ahí hay un punto permanente. En San Cristóbal, en la Plaza Los Mangos. A todo el equipo allá de 20 Junín, a Luis Carrero, coordinador del equipo en Rubio, a César Báez, de 20 Joven Táchira, y por supuesto nuestro coordinador de 20 Táchira, Pancho Ramírez, mi reconocimiento. Ellos insisten: ropa, alimentos no perecederos, medicinas básicas contra la fiebre, alcohol, artículos de higiene, tapabocas, velas, sábanas, toallas. Voy a dar un número en Rubio: 0412-793-2986, 0412-793-2986. Yo los voy a poner también por nuestras redes sociales. Les voy a pedir también que aquí RCR nos ayude con este servicio público, porque están muy, muy necesitados. Son más de 1.500 personas, como les digo, hay desaparecidos, personas que han perdido absolutamente todo. Varios de los miembros de 20 también están afectados, ellos y sus familias. Creo que tenemos ya a Joana, ¿correcto, César? Ok, Joana López. Yo tenía tantas ganas de poder conversar con ella. Es una mujer increíble. La energía que yo la veo a todo el equipo, que en este fin de semana además se hizo la juramentación del equipo en San Francisco. Y mucha gente puede pensar, y hay gente, venezolanos en nuestra diáspora, que dicen, bueno, el Zulia, la situación es tan horrenda, ha sido tan duro, no solamente el embate de las políticas del régimen nacional, pero además con unos criminales en el gobierno regional, que la gente está paralizada, asustada, temerosa. Y de repente surge toda esta fuerza, nada más y nada menos en San Francisco. Joana, gracias por acompañarnos hoy. ¿Aló? Hola, ¿me escuchas, Joana? Hola, ¿qué tal, María Corina? ¿Cómo estás?
Bueno, me emocionó mucho poder estar con ustedes el fin de semana y ver todo lo que están haciendo en San Francisco. Yo quisiera que tú nos transmitieras a todos los venezolanos cómo has hecho tú para levantar este equipo, qué encuentras en la calle, a pesar del dolor terrible que se vive por la subsistencia en la que está sumergida en la oscuridad el estado Zulia. ¿Estás allí, Joana? Sí, ya había perdido el audio. Ok, con respecto al estado Zulia, nosotros acá sabemos que en el municipio... ¿Me escuchas tú? Sí, te escucho, Joana. Ok. ¿Aló? Sigue, te escuchamos, Joana, okay. Te escuchamos. Bueno, disculpa. El tema del municipio de San Francisco nosotros lo hemos manejado con esperanza. Primero, ante todo, disculpa, un gran saludo, de verdad, mi admiración, mi cariño. Aprovechando que está Tamara por allí, mis saludos, mi admiración también por su lucha, por la lucha en el extranjero. De verdad es algo bastante duro, bastante difícil. La situación del municipio de San Francisco, todos sabemos que en el municipio de San Francisco nació la represión en el estado Zulia. Este es el epicentro de la represión en el Zulia, acá nació. Hemos logrado llevar un mensaje esperanzador, un mensaje de que debemos asumir nuestra responsabilidad como sociedad civil, como ciudadanos, para ocupar cada espacio en el municipio, porque no es un tema de dejar la política a los políticos. Hoy en día es responsabilidad de todos los ciudadanos asumir las riendas de cada sector, en cada lugar, para que podamos cambiar en realidad y rescatar los valores de lo que es en verdad el concepto de la política en Venezuela. Hoy en día hay gente que dice, bueno, mira, la gente ha tirado la toalla, la gente se está yendo, las familias separadas, la obscena indolencia, corrupción, crueldad del régimen. ¿Cómo sientes tú que podemos revertir eso a través de la organización en las comunidades y las redes de solidaridad y de apoyo, tanto para de alguna manera aliviar el dolor y la necesidad profunda en lo material como en la espiritual y en la afectiva? Totalmente, nosotros tenemos que hacerle entender al ciudadano, yo creo que ya bastante claro está, que tenemos muchas heridas, o sea, el ciudadano está muy herido, lo que es política, económica y socialmente, estamos muy heridos y tenemos costuras en el corazón, como quien dice, se puede decir, porque pues desprendimiento de la familia, el desgarre de lo que es tener que criar un hijo, ver cómo crece, cantarle un cumpleaños por una videollamada es totalmente cruel. Y el mensaje que le llevamos es que tenemos que materializar todo ese dolor, toda esa impotencia y transformarla en la fuerza para lograr cambiar la situación en el país. Sabemos que necesitamos la ayuda externa porque solos no podemos, pero también tenemos que prepararnos acá internamente. Toda la sociedad civil, los partidos políticos en realidad creen que debemos hacerlo en un lineamiento coherente, en un lineamiento donde en verdad le lleve el rumbo a la libertad a nuestro país, y la única manera es hacerlo a través de la fuerza. Las mafias no van a salir con elecciones, tampoco necesitamos ni una consulta totalmente. En el 2017 todos fuimos consultados, de hecho, donde yo estaba, hicimos un punto de concentración para esa consulta y fue masiva la presencia, y hoy en día seguimos esperando respuestas de eso. Tenemos que transformar las vidas, y que tenemos que decirle a cada ciudadano, tú tienes parte y tienes responsabilidad, y no es quedarte en casa. No es solamente quedarte en casa, esperar que alguien más haga algo por ti. Tú también tienes que accionar, tú también tienes que participar y alzar tu voz. Mira, en un momento donde con mucha razón los partidos políticos han sido muy descalificados por la sociedad, la gente se siente que han habido direcciones políticas que no han estado a la altura del país, y la gente le dice, pero bueno, por Dios, sean serios, cumplan su palabra en los términos que tú dices. Y vemos que mucha gente se distancia de la política y dice, bueno, me encierro y trato de no ver para afuera porque lo que está allí no me representa mis aspiraciones más profundas, ¿no? En lo espiritual, como tú decías, y también obviamente en lo ideológico, las ideas, ¿no?
un país harto de socialismo, harto de populismo, harto de dependencia de la sociedad del Estado. ¿Cómo has logrado tú, porque yo te sigo y veo el trabajo increíble que estás haciendo, y cómo llegan más y más personas a 20 San Francisco, y cómo llegan los jóvenes y cómo lo forman? ¿Cómo has logrado tú entusiasmar nuevamente con la labor política como forma de vida, como oficio a tanta gente allá en el municipio de San Francisco? ¿Cómo lo has logrado? Sí, realmente varias personas me han preguntado lo mismo. Nosotros tenemos la oportunidad en Vente Venezuela de ejercer una política con ciudadanía, porque una de las cosas que te dice en Vente Venezuela, no pierdas tu condición de ciudadano, que es lo principal. Tú nunca puedes perder. No recuerdo recién entrando en el partido, Claudia me ayudó mucho en eso. Y yo, bueno, ¿cómo debo expresarme? Porque que yo soy muy de la sociedad civil. Me dice, esa es tu condición y eso es lo que tú tienes que mantener. Cuando tú mantienes un discurso que se conecta con el ciudadano, porque es lo que vivimos, hablamos de lo que vivimos a diario y que sabemos que todos estamos pasando por lo mismo, que a todos se nos ha ido un familiar, que tenemos un hermano en el extranjero que queremos que vuelva, y nos conectamos en el sentimiento y en la razón y coincidimos en el motivo de luchar, y te vas a quedar de brazos cruzados. Ese es lo único que le vamos a decir. Tú tienes que participar, tú tienes que formar parte de esto, tú tienes cómo hacer, tus ideas valen en Vente Venezuela, tu voz se escucha y todos tenemos que alinearnos en verdad, en conectar la sociedad y el sentimiento que nos une para que todos los venezolanos regresen y reconstruyamos el país juntos. Solos no vamos a poder y necesitamos de cada uno de los ciudadanos del municipio de San Francisco que participen, y por eso hacemos y visitamos cada rincón y hablamos con el mismo lenguaje, porque nosotros pasamos por lo mismo que pasan cada uno de ellos. Bueno, Johanna, yo te quiero felicitar. He visto cómo han ido constituyendo los colegios ciudadanos. Para la gente que nos escucha, el colegio ciudadano es la instancia en la base de nuestra red, y allí son donde los ciudadanos alrededor de los distintos centros de votación se estructuran, se conectan y toman decisiones. Y allí es donde se toman las decisiones fundamentales de lo que será las posiciones o las autoridades que tendrá el partido. Es decir, no es impuesto de la cabeza para abajo, sino al contrario, es la base de la sociedad la que decide, en este caso de nuestra organización, la que decide quiénes son todas sus autoridades, incluso hasta la dirección nacional. Para mí esto es una ruptura con lo que ha sido la política tradicional en Venezuela y, como decía Johanna, alrededor del ciudadano. Es decir, entendiendo los derechos y las responsabilidades que como ser humano tenemos cada uno de nosotros en el ejercicio de la política, no solo en este momento cuando damos una lucha existencial para salvar la nación, sino en el futuro cuando nos va a tocar reconstruir un país en la cual prevalezca la libertad, la justicia, la solidaridad, la excelencia y el mérito. Y yo creo que eso es uno de los elementos fundamentales. El mérito como el hilo conductor en el cual un individuo puede surgir en una sociedad, llámese las Fuerzas Armadas, llámese el servicio exterior, llámese en la universidad, en la administración pública, en una empresa, en cualquier parte. Es decir, tú surges por lo que tú eres, por lo que tú haces, porque te fajas, porque te preparas, obviamente porque aprovechas las oportunidades que te da la sociedad, pero no porque tú tengas una conexión o un privilegio. Y eso cambia completamente la dinámica y permite que una sociedad prospere, crezca y se haga obviamente mucho más generosa y más feliz, más justa y más feliz. Así que, Johanna, a ti, a todo el equipo de San Francisco, mi respeto, mi cariño. Yo los sigo todos los días. Ustedes son una inspiración para mí, como tantas personas, tantos ciudadanos luchando aquí en Venezuela y alrededor del mundo, y con la seguridad de que vamos a lograr que esa transformación en San Francisco y en el Zulia tenga lugar y sea esa ciudad y esa tierra de energía, de colores, de sabores, de que tanto nos ha inspirado y dado orgullo a los venezolanos, esa alegría y esa fuerza zuliana. Dios los bendiga, y muy pronto voy a estar allá acompañándolos y abrazándolos
y conociendo tanta gente maravillosa que se suma a esta lucha. Dios los bendiga, los quiero muchísimo, y a todos ustedes, queridos amigos, mucha fuerza. Son horas de importante serenidad, de entendimiento de lo que está ocurriendo y de confianza en las instituciones que en países alrededor del mundo sí funcionan, para que nosotros podamos tener el apoyo que necesitamos para liberar a nuestro país y restablecer esas instituciones democráticas en Venezuela. Hasta el próximo martes, contigo. Dios nos bendiga. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque